Y hay una novedad de enorme importancia que te diría que marca un poco el pulso de hacia dónde va el conflicto entre el grupo terrorista Hamás e Israel, y te diría la situación en todo Oriente Medio, que es el anuncio de que Hamás tiene un nuevo jefe, y es Yahya Sinwar, el carnicero de Khan Yunis, el hombre detrás de la masacre del 7 de octubre. La semana pasada, en una operación planificada durante meses, fue asesinado en Irán, en Teherán, en un complejo que, como te contábamos días atrás, estaba custodiado por la Guardia Revolucionaria iraní, quien era hasta ahora el jefe del grupo político de Hamás, que era Ismael Haniyeh, desde 2017. Esa muerte generó un vacío que acaba entonces de ser cubierto por el hombre más siniestro y más oscuro que tiene esta organización terrorista. ¿Quién es Sinwar? ¿Por qué decimos que es una persona tan oscura? Bueno, vamos a ir recorriendo algunos datos de su historia para entender, sobre todo, que acá Hamás está confirmando el rumbo por el que viene, que es el rumbo de ISIS, como lo mostró el 7 de octubre pasado, pero seguramente aquí reforzado de ahora en adelante. Es alguien que nació en Gaza, en justamente Khan Yunis, por eso se habla del carnicero de Khan Yunis, que es la ciudad más importante del sur de Gaza. Se unió a Hamás en los 80, cuando aparecía todavía como una fuerza en ascenso, desafiando a todavía el poderío muy fuerte de Fatah en el momento de apogeo todavía de Yasir Arafat. Fue reclutado por el propio fundador de Hamás, el Sheikh Ahmed Yassin, que recordemos que, a diferencia de la Organización para la Liberación Palestina, tenía una concepción islamista del conflicto. Creía que más allá de cualquier cuestión política hay una cuestión elemental, que es que debe ser tierra del Islam toda la superficie que hoy ocupa el Estado de Israel, y que por lo tanto los judíos son impuros que deben ser asesinados. Hay una cuestión ya ideológica y de concepción del mundo que tenía ya este fundador de esta organización terrorista Hamás, que no estaba presente de esa forma en la Organización para la Liberación Palestina. Él forma una milicia cuando tenía 25 años, como parte de Hamás, que se dedicaba, entre otras cosas, a controlar la moral pública en Gaza, y que se hizo famosa por apalear, torturar y en algunos casos hasta asesinar jóvenes palestinos por ejemplo, ser homosexuales, por ejemplo, tener vínculos con israelíes. Ese era el trabajo que tenía Yahya Sinwar. Y de hecho, es arrestado en 1988 por el asesinato de 4 palestinos. Es decir, alguien que era cruento primero con los palestinos antes que con los israelíes. Por eso, asesinatos por estos palestinos que habían sido colaboradores de Israel, es que fue arrestado y pasó muchos años en la cárcel. ¿Qué hizo en la cárcel? El periodo que pasa en la cárcel es clave para entender la figura en la que se terminaría convirtiendo Sinwar. Pasemos, por favor. Primero se dedica a estudiar profundamente hebreo, la cultura israelí, quiere compenetrarse muy fuertemente en quien él veía su enemigo existencial, que era tanto el pueblo judío como el Estado de Israel, y además empieza a estudiar muy fuertemente tácticas de contraterrorismo utilizadas por las distintas fuerzas del Estado israelí. Eso hace que se vayan sofisticando las técnicas que él aprende y que después pondría en práctica. Este dato es importantísimo. En 2011 hay un gran intercambio de prisioneros. Él todavía seguía preso, recordemos, desde el 88. Es para la liberación de un caso emblemático, para la liberación de un soldado que había sido secuestrado por Hamás. Se liberan a 1000 prisioneros. Por un soldado israelí liberan a 1000 prisioneros palestinos, y entre ellos es liberado Sinwar. Párrafo aparte. Cuando hoy se plantea que que el gobierno israelí tiene que negociar bajo cualquier condición y aceptar cualquier cosa que plantea Hamás con tal de liberar a los rehenes, que es obviamente una prioridad de Israel, hay que tener en cuenta los enormes costos que esto puede tener, porque en cada liberación de rehenes se liberan prisioneros palestinos. Sinwar fue liberado en uno de estos casos. Por recuperar a un rehén israelí se liberaron, entre otros, a este asesino, que después terminaría desencadenando la masacre de la que
todos conocemos que ocurrió el año pasado. Digo, para tener en cuenta que los costos son también muy altos de ir a una negociación con esta organización. Bueno, él fue elegido miembro del buró político de Hamás en Gaza en 2013, 2 años después de haber salido de la cárcel, y se convierte, pasemos a la siguiente, en el líder máximo de Gaza, sobre todo en el año 2017, cuando Haniyeh es elegido jefe del buró político y enviado hacia el exterior, a Qatar, para liderar sobre todo las negociaciones y los vínculos de Hamás con otras organizaciones terroristas, con Irán y eventualmente algunas negociaciones. En 2015 Estados Unidos lo incluye en su lista de terroristas internacionales y pasa a ser el jefe del buró político de Hamás en Gaza en el año 2017. Una de sus principales estrategias, lógicamente, capturar soldados israelíes. Él mismo, su historia es una historia de éxito, entre otras cosas, gracias a que fue devuelto y liberado por la captura de soldados israelíes. Por eso para Hamás es fundamental secuestrar gente y secuestrar cuerpos. Así de tétrico es esta organización. Pasemos a lo siguiente, porque entre otras cosas es conocido como el carnicero de Han Yunis por la cantidad de acciones criminales que él cometió estando en el poder en Gaza. Es responsable de la detención, tortura y asesinato de propios miembros de la organización Hamás acusados de malversación de fondos y también de homosexualidad, una cuestión fija para esta persona, y es considerado también el hombre que mejor maneja, que mejor conoce y que más ayudó a expandir la famosa red de túneles de entre 500 y 700 kilómetros de túneles que tiene el grupo terrorista Hamás en Gaza, que es lo que le permite aún hoy resistir, diezmado, pero resistir en parte la ofensiva que Israel ha desatado desde el 7 de octubre pasado. Y es, insisto, el principal arquitecto de la masacre del 7 de octubre. El hombre que planificó y llevó a cabo aquel horror y que muestra el costado más oscuro, te diría, del ser humano. Ese costado que lo único que ve es violencia y la sed de venganza. El odio por el odio mismo, y que por lo tanto probablemente no esté interesado en ninguna negociación, en ninguna posibilidad de paz, ni en nada que se le parezca. Por eso es tan impactante escuchar, por ejemplo, a gente de la Autoridad Nacional Palestina, a la propia Autoridad Nacional Palestina, que se supone que es el grupo racional que tiene el liderazgo palestino, negociando con Hamás, negociando como gente con Yahya Sinwar. Pero no me creas a mí respecto de quién es Yahya Sinwar. Yo te invito a que escuches lo que dice de él, quien es probablemente una de las personas más interesantes para escuchar acerca de lo que es el grupo terrorista Hamás, que es Mossab Hassan Youssef, hijo de quien fuera hace unos años uno de los máximos líderes y fundadores también del grupo Hamás, que decidió, una vez que se dio cuenta del horror que era eso, irse y empezar a colaborar con Israel. Él te cuenta quién es Yahya Sinwar. He suffocated people with his own hands. He slaughtered people, beheaded people with his own hands. And those people were Palestinians. He's a monster. Self-deluded, psychopath, dangerous criminal. He enjoyed, he bragged about himself beheading someone on the prison sink. And this is his heritage, this is his resume, this is his empire. There will be a day that I'm going to celebrate the end of this monster. What's Hamas' goal? Well, Hamas doesn't even know what goal they have, because their goal is not in this life. Hamas does not believe in this life. Hence, they want to kill, then get killed. After getting killed by the name of Allah, they get rewarded in the afterlife. They are the sword of God on earth, and they see the Jewish people as the disobedient, the ideology that actually sees the Jewish people inferior, sees the Jewish people as enemies of Allah. That in fact, killing the Jewish people is considered a way of worship. Why would any sane, decent human being would go into a farm, a kibbutz, and kill
all form of life. To kill a baby, to burn a baby based on religious, basically defines ethnic cleansing, defines a genocide.